¿Qué tal, compañeros? Demos pie a la clase del día de hoy. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a ver el siguiente problema. Dice, un termómetro se lleva de una habitación hasta el ambiente exterior, donde la temperatura del aire es de 5 grados Fahrenheit. Después de un minuto, el termómetro indica 55 grados Fahrenheit. Y después de 5 minutos, indica 30 grados Fahrenheit. ¿Cuál era la temperatura inicial de la habitación? Ojo, en este caso, si te fijas, no me están dando la temperatura inicial de la habitación. Me están pidiendo encontrarla. Lo que sí me están dando son los datos de la temperatura del termómetro. Para poder encontrar este dato de aquí de cuál es la temperatura de la habitación, vamos a tener que hacer unas cuantas suposiciones. ¿Cuáles serían esas suposiciones? Bueno, pues primera suposición. La temperatura original del termómetro era exactamente igual que la temperatura de la habitación. En otras palabras, el termómetro ya tenía tanto tiempo en la habitación que ya tenía la mismita temperatura. ¿Simón? Sí. Segundo, la temperatura del ambiente exterior es una temperatura fija, o en otras palabras, no va a cambiar durante el experimento, lo que significa que esos 5 grados Fahrenheit del medio ambiente se van a mantener siendo 5 grados Fahrenheit lo que dure el experimento. No va a subir, no va a bajar. Ahora, ¿qué me debo de preguntar yo? Bueno, lo primero que me debo de preguntar es, a ver, ¿qué leyes físicas se me ocurren que gobiernen esta fenomenología? O en otras palabras, pues, ¿qué ecuaciones puedo sacarle? Técnicamente eso de, a ver, ¿qué ecuaciones le puedo sacar? Es la parte de la ingeniería, proponer el modelo matemático. A ver, en este caso, ¿qué ley la puede regir? Con el pasar del tiempo, estas leyes vas a ir haciendo tu bagaje matemático. En otras palabras, vas a ir acumulando la experiencia y vas a aprender este tipo de detallitos que te van a servir para más adelante. Por ejemplo, aquí existe la mentada ley de enfriamiento o calentamiento de cuerpos de Newton, la cual dice, el cambio en la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el medio ambiente. Yo debo de interpretar esta redacción y voy a tratar de plantear una ecuación diferencial a partir de ella. Ojo, ¿aquí de qué me está hablando? De la temperatura de un cuerpo y me dice que esta va a cambiar, aunque no lo indica, pero ese cambio se va a dar a través del tiempo. ¿Simón? Simón. Matemáticamente hablando, siempre que yo hable de un cambio, debo de acordarme, o bueno, debo de intentar pensar que ahí se me va a presentar una derivada. Así que en este caso, esa cosa de color amarillo se traduciría en una derivada respecto del tiempo. Después dice, es proporcional a. Cuando a nosotros nos indiquen que algo es proporcional a otra cosa, lo que significa es que yo ahí voy a tener una constante, algo que me va a estar multiplicando. Que algo sea proporcional significa que si algo se hace chiquito, el resultado se hace chiquito. Si algo se hace grandote, el resultado de esa cosa se hace grandote. De forma proporcional significa que va a haber una constante que me va a relacionar ese cambio. ¿Simón? Y por último, tenemos la mentada diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el medio ambiente. A partir de esta redacción, yo debo de llegar en conclusión a esta expresión de aquí. Si te fijas, tenemos el cambio de la temperatura del cuerpo, la derivada de T respecto de la derivada de la temperatura respecto del tiempo, es igual a acá la constante de proporcionalidad por la diferencia de temperatura entre el cuerpo y la del medio ambiente. ¿Simón? Simón. Ay, cabrón. Perdón. So, tengo esa ecuación diferencial. Eso es lo que me va a estar rigiendo mi comportamiento.
¿qué es lo que yo debo de hacer? Voy a proponer entonces que esa va a ser lo que debo de resolver. Ojo, como yo sé que el medio ambiente está a 5 grados Fahrenheit, esa T ambiental de una vez la sustituyo por el número 5. ¿Okiroki? Pero fíjate, recordemos lo que nos decía el problema originalmente, que después de haber sacado el termómetro 1 minuto de la habitación, la temperatura indicaba 55 grados Fahrenheit. Eso me dice que la función de temperatura no va a valer lo que se le hincha un huevo, güey, sino que va a tener que cumplir que cuando el tiempo valga 1, la temperatura sea igual a 55, ¿cierto? Cierto. Y adicional a esto, hay otra condición. ¿Cuál sería esa otra condición? Regresamos al problema que nos dice que después de 5 minutos afuera de la habitación, indica 30 grados Fahrenheit. En otras palabras, que la temperatura es igual a 30 cuando el tiempo es igual a 5. ¿Ok? En este caso, me están dando una ecuación diferencial. No es nada más un problema de valor inicial. Estos se llaman problemas de frontera, porque me están dando el valor de la función en dos tiempos diferentes. En este caso, esto está pasando porque en la ecuación diferencial yo tengo una incógnita, que es la K, la mentada constante de proporcionalidad. En teoría, yo la pudiera tener de antemano, pero la verdad, esa K resulta a veces medio complicado de calcular de forma exacta. Se suele calcular más de forma empírica. ¿Por qué? Pues porque de la K dependen demasiadas cosas. Por ejemplo, el material. No es lo mismo querer enfriar o calentar madera que querer enfriar o calentar metal. El metal es más fácil de calentar que la madera, o viceversa, enfriar. No es lo mismo tener un cubo de metal que pese, no sé, 5 kilos, a que esos 5 kilos de metal esté en forma laminada como en un radiador de un carro, que son un chorro de laminitas pegaditas. ¿Por qué? Porque pues tengamos en cuenta que la transmisión de energía térmica se da de forma más sencilla cuando las áreas de contacto entre el objeto y el medio ambiente son más grandes. ¿Simón? Por ejemplo, en eléctrica, los transformadores grandotes tienen a los lados un método de disipación de calor, ¿sí o no? Tienen como aletitas para tratar de que el aceite que está dentro del transformador no se sobrecaliente. ¿Qué otra cosa? Depende también del medio ambiente. No es lo mismo tener un medio ambiente que sea aire a, por ejemplo, un medio ambiente que sea líquido. No es lo mismo tener agua. Inclusive no es lo mismo tener agua como refrigerante, aire como refrigerante o aceite como refrigerante. Presentan diferentes condiciones cada uno de estos materiales. ¿Qué otra condición? Depende, por ejemplo, si hay corrientes del fluido refrigerante o del medio ambiente, pues. No es lo mismo intentar tener un platito de caldo hirviendo, sacar la cuchara y esperarte hasta que se enfríe esa muestra de, ¿cómo se llama? No es lo mismo esperarte a que se enfríe el plato completo que sacarle una cuchara y esperar a que se enfríe la cuchara. ¿Por qué? Porque el plato completo almacena en poco espacio una muy alta cantidad de volumen. Y no es tanto que sea un poco espacio, sino que la cantidad de superficie que está en contacto con el medio ambiente se reduce. Cuando lo haces con una cuchara, la cantidad de volumen, como las cucharas están muy llanas, el volumen se reduce a comparación del área. Si comparas qué tanta área tiene la cuchara contra el plato, la cuchara tiene mucha mayor área respecto de la cantidad de volumen que almacena.
Simón. Y todavía, si tú le soplas, si generas ese flujo del fluido refrigerante, en este caso el aire, con tu boquita, cuando le haces a la pinche sopa, pues se enfría todavía más rápido, ¿verdad? Simón. Todos esos factorcitos tienen una cierta forma de afectarme el valor de la K. La verdad, resulta muy complicado. Por eso, usualmente, en este tipo de problemas, la K se calcula de forma empírica, o en otras palabras, se calcula haciendo el experimento tal cual. Por lo tanto, tenemos esa ecuación diferencial con una incógnita y tenemos dos condiciones. Una de esas condiciones me va a ayudar a encontrar el valor de la constante de integración y la otra me va a ayudar a encontrar el valor de la K. Así que procedamos a resolverlo. Recordemos que me están pidiendo la temperatura que tenía dentro de que hay adentro de la habitación. O en otras palabras, como yo voy a sacar el termómetro de la habitación, me están pidiendo encontrar la temperatura justo cuando lo saqué. Porque justo cuando lo saco, pues sigue teniendo la misma temperatura que tenía dentro de la habitación. ¿Simón? Simón. Ya tenemos la ecuación diferencial que vamos a resolver, ya tenemos las condiciones correspondientes, las restricciones de mi problema, y tengo lo que me está pidiendo como solución. Todavía no lo conozco, es una incógnita todavía esa solución, pero ya sé qué es lo que me está pidiendo. Así que primero lo primero, tomamos la ecuación diferencial, paps, y la voy a empezar a resolver. En este caso, es una ecuación diferencial que se puede resolver de dos formas, ya sea como una ecuación diferencial lineal o como una ecuación diferencial de variable separable. A mí se me antoja resolverlo más como una ecuación diferencial de variable separable. Por lo tanto, separo las variables. dt, diferencial de temperatura partido entre temperatura menos 5, es igual a K por el diferencial del tiempo. ¿Simón? Simón. Del lado izquierdo tengo temperaturas, del lado derecho tengo tiempos. Como ya están separadas las variables, integro de ambos lados de mi igualdad. A ver, integral de dt partido entre t menos 5, pues eso me dejaría el logaritmo natural de t menos 5. Por el otro lado, integral de k de t, pues sería k por tiempo más c. ¡Qué padre! Ya tengo la solución de mi ecuación diferencial, pero aquí tenemos una solución implícita. Vamos a tratar de encontrar la solución explícita. A ver, si yo tengo que esta es la solución, por lo tanto, yo quiero dejar solita la t. A la t le está estorbando el menos 5, pero al t menos 5 le está estorbando el logaritmo. Así que primero me tengo que deshacer del logaritmo. ¿Cómo me deshago de un logaritmo? Aplicando una exponencial. Exponencial de logaritmo natural de t menos 5 me va a dejar nada más el t menos 5. Exponencial de e a la kt más c. Como aquí arriba tengo una suma de kt más c, voy a partir ese exponencial en dos exponenciales multiplicándose. Una que va a ser e a la kt y la otra exponencial que me quedaría e a la c. Como e es una constante, elevado a la c es otra constante y constante a la constante es otra constante, lo simplifico y nada más me quedaría esa c de ahí. ¿Simón? Simón. Así que tenemos que t menos 5 es igual a una constante por e a la kt. Por lo tanto, la temperatura, la función de temperatura va a ser igual a una constante por kt más, perdón, una constante por e a la kt más 5. ¿Simón? Nótese Simón. que yo aquí tengo dos incógnitas, la letra C y la letra K, ¿verdad? Sí, profe. A ver, recordemos que nosotros queremos encontrar
¿cuánto vale la función t en el instante 0? Si yo tomo esa función t en el instante 0, me quedaría c por e a la k por 0 más 5. A ver, k por 0 me da 0. E a la 0 vale 1. Y 1 por c me dejaría el c más 5. ¿Simón? Simón. Así que fíjate, yo no necesito encontrar el valor de la K. Si lo encuentro, qué padre. Y si no lo encuentro, me vale 3 kilos de lo que tú quieras, de lo que se te antoje. ¿Ok? Simón. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar ese valor de C? Pues para eso me voy a apoyar en estas restricciones, en esas condiciones. Tenemos que la función evaluada en 1 debe de ser igual a 55. Así que yo voy a tomar esta función de aquí y la voy a evaluar en el tiempo igual a 1. A ver, me quedaría que C por E a la K por 1 más 5 es igual a 55. ¿Cierto? Este Sí. 5 que yo tengo aquí sumando lo voy a mandar al otro lado restando. Y me quedaría este 50. C por E a la K por 1. Este K por 1, pues es K, güey. Y E a la K, pues no se puede simplificar. Por lo tanto, me quedaría que C por E a la K es igual a 50. ¿Ok? Ok. C por E a la K es igual a 50, motherfucker. Voy a hacer lo mismo con el tiempo igual a 5, güey. Acuérdate que esas eran las restricciones. Va a ser igual a 30. A ver, me quedaría C por E a la K por 5 más 5 es igual a 30. Recuerda que yo estoy evaluando esta función de aquí arriba en el tiempo igual a 5. Y lo igualo a lo que la restricción de aquí arriba me decía. ¿Simón? C por E a la K5, K por 5 sería 5K. Por lo tanto, tengo C por E a la 5K más 5. Este más 5, pues como que ahí estorba, lo voy a mandar al otro lado restando. Me quedaría entonces que C por E a la 5K sería igual a 25. ¿Simón? Porque 30 menos 5, pues es igual a 25. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Qué sigue, criaturas? ¿Qué sigue? Ah, pues muy fácil. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo aquí dos ecuaciones. Una que me dice C por E a la K es igual a 50 y otra que dice C por E a la 5K es igual a 25. Y yo necesito encontrar el valor de la C. La K me vale queso. Voy a tomar de esta primera ecuación y voy a despejar E a la K. ¿Estamos de acuerdo que me quedaría que E a la K es igual a 50 partido entre C? Sí. Eso lo voy a utilizar para despejarlo, bueno, no para despejarlo, para sustituirlo en esta ecuación de aquí abajo. Teníamos que C por E a la 5K es igual a 25. ¿Sí o no? Sí. Ahora, voy a reescribir un poquito esto de aquí. ¿Por qué? Porque E a la 5K lo puedo reescribir como E a la K elevado a la quinta. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero ojo, yo ya conozco quién sería E a la K, güey. E a la K, aquí dijimos que vale 50 partido entre C. Así que aquí voy a poner 50 partido entre C elevado a la quinta. Y como yo tengo una fracción elevado a la quinta, al numerador lo elevo a la quinta, lo mismo que el denominador, ahí está elevado a la quinta. Y simplifiquemos ahora esta expresión completa. 50 elevado a la quinta potencia
me quedaría 312.500.000. Y como aquí yo tengo C partido entre C a la quinta, aquí me quedaría dividiendo entre C a la cuarta. Insisto, todo esto sigue siendo igual a 25. ¿Simón? Simón. De aquí a mí me interesa encontrar la C. Así que esa C que está dividiendo, la mando multiplicando al 25 y el 25 que me va a quedar multiplicando a la C a la cuarta, lo regreso dividiendo. 312.500.000 entre 25, me queda 12.500.000. Pero ojo, eso es C a la cuarta. A mí no me interesa C a la cuarta. Yo lo que quiero encontrar es la letra C. Así que saco raíz cuarta a ambos lados del igual. Lo que me quedaría que C es igual a la raíz cuarta de 12.500.000. Y eso me da aproximadamente 59.4603. ¿Ok? Ok. Fíjate, ya encontré la C que yo necesitaba. Recordemos que a mí solamente me estaban pidiendo la temperatura en el tiempo cero. Por lo tanto, y quedamos que para encontrar esa temperatura era necesario que yo encontrara la C. Aquí yo ya encontré la C, por lo tanto, pues a la chingada. Lo puedo sustituir en la ecuación, evaluar ese tiempo en el cero, que recordemos que me queda C más 5, y 59.4603 más 5 me quedaría 64.4603. O en otras palabras, la habitación, yo puedo decir que estaba aproximadamente a 64.46 grados Fahrenheit. ¿Simón? Simón. Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que por ahora no. Es que las dudas casi siempre salen cuando ya está haciendo la tarea. Recomendación de ñoño, güey. Póngase a hacer la tarea un día antes de tenerla que entregar. Por lo menos. Por si te salen dudas, güey. El último día que tienes para hacer dudas, pues es el día antes de que se cierre la clase, güey. O sea, donde se cierre la tarea, perdón. ¿Ok? Si te esperas hasta el último momento, pues nadie te va a aclarar dudas en el último instante. Si lo haces con tiempo, te puedo aclarar con tiempo, perro. Ya está. Ahora, aquí ya tengo la temperatura que a mí me pedían. Con eso, técnicamente el problema ya está terminado y está bien resuelto. Pero pues, ¿y cuánto valdrá la K? ¿Qué pasa si encontramos la K? ¿Cómo para qué me serviría encontrar la K? Vamos a encontrarla, güey. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues vamos a utilizar esta misma ecuación de aquí. Si tengo que E a la K es igual a 50 partido entre C y yo ya sé cuánto vale la C, pues tendría entonces que E a la K es igual a 50 partido entre C, o en otras palabras, 50 partido entre 59.4603. Eso, según yo, me da 0.8408. Eso sería E a la K. Yo no quiero E a la K, yo quiero la K nada más. Así que voy a sacar el logaritmo natural a ambos lados de esta igualdad. ¿Por qué? Pues porque yo quiero eliminar esa exponencial. Y acuérdate que el logaritmo natural con una exponencial se aniquilan. Del lado izquierdo me quedaría K. Del lado derecho, logaritmo natural de 0.8408, pues es aproximadamente menos 0.1734. Y ahora sí, yo puedo escribir ya mi función de temperatura para cualquier instante t con todas. Caray, aquí la regué, discúlpenme. Este no era 50, habíamos quedado que era 59.4603. Ahora sí, esta sería mi función que me da la temperatura para cualquier instante t. ¿Cómo para qué me sirve eso, güey?
Ah, pues es que si yo utilizo un software matemático, por ejemplo el GeoGebra, yo puedo poner estos comandos en la barra de comandos y obtener esta gráfica de aquí. Yo grafiqué la función T de T, es esa curva negra que si te fijas, empieza en el punto C. En el tiempo cero, la temperatura en el instante cero vale 64.4603. Lo que nosotros encontramos como solución, 64.46. ¿Simón? En el Simón. instante A, en el puntito A, era la condición en el tiempo igual a 1. El tiempo vale 1, la temperatura vale 54.9942. Me podrás decir, pero nosotros no habíamos dicho eso. Nosotros habíamos quedado que en el tiempo igual a 1 la temperatura era igual a 55, ¿sí o no? Simón. ¿Yo qué crees que te voy a contestar, güey? Adivínele. ¿Cómo crees que te contestaría? Pues que es prácticamente lo mismo. Así es. Te mandaría mucho a la chingada porque te diría, güey, sí es cierto. Debería de ser 55, pero no mames, es 54.9942. Prácticamente es 55. No es exactamente 55. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, cuando sacamos este 59.4603, tenía más decimales y los tuvimos que cortar. Lo mismo con la K que tenemos aquí arriba de la exponencial. Tenía muchos más decimales, pero los tuvimos que cortar. Esos decimales que quitamos nos hacen esos pequeños errores de redondeo. Pero si te fijas, prácticamente vale 55. Lo mismo, en el punto B, que es cuando el tiempo vale 5, pues la temperatura es 29.98, prácticamente los 30 grados Fahrenheit. ¿Simón? Simón. ¿Para qué me puede servir conocer la gráfica? Ah, pues fíjate, aquí voy viendo cómo se da el comportamiento. Si te fijas, como es una función exponencial con potencia negativa, esta función exponencial tiende a desaparecer, tiende a hacerse cero, lo que me dejaría que vale, que poco a poco se va aproximando a 5. Y por ejemplo, aquí yo puse el punto D, que es cuando pasaron 30 minutos ya afuera de la habitación. 30 minutos afuera de la habitación, pues prácticamente el termómetro ya llegó a los 5 grados centígrados, perdón, a los 5 grados Fahrenheit. Y si yo dejo que todavía pase muchísimo, muchísimo tiempo, por ejemplo aquí abajo, yo evalué cuando el tiempo fuera igual a 1000 minutos ya afuera, o sea, cuando ya haya pasado un chingo de tiempo afuera el termómetro, pues va a llegar a los 5 grados Fahrenheit a los cuales estaba el medio ambiente. ¿Simón? Simón. Simón. Ahora, este es un ejemplo muy de escuela, ¿eh? No crean que cuando salgan van a toparse con, ay, pues como para qué chingados me sirve eso de la temperatura de adentro de un cuarto. Pues mejor me dejo de hacer pendejo y meto a alguien para que cheque la temperatura que está dentro del cuarto. Pues sí, güey, solo que ten en cuenta que, insisto, este es un problema escolar, es un problema didáctico. En la industria te puedes topar, por ejemplo, que tú estés en una empresa donde hagan tratamientos térmicos a piezas metálicas. En otras palabras, meten piezas grandotas de metal a unos hornos chingonotes, ponle que del tamaño de una casa de Infonavit, y esa pieza la suben a temperaturas encabronadas, güey, unos 1200 grados centígrados, lo suficiente para que la estructura interna del metal cambie sin llegar a derretirlo. ¿Simón? Simón. Si tú dices, bueno, pues chingue su madre, apagamos el horno y queremos saber cuál es la temperatura que está dentro del horno, pues no puedes mandar a un cabrón, güey. Ten en cuenta que estabas a 1200, que hiciste un tratamiento de 1000 grados centígrados. Mandas a un cabrón a medir la temperatura y ese día hacen carne asada. Nomás abriendo el horno, puta, güey. El güey se cocinó.
¿Simón? Simón. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un estudio de estos, se saca el valor de esa constante de aquí arriba, se saca pues, prácticamente la solución de la ecuación diferencial y dicen, pues mira, de aquí a que esté a una temperatura razonable de unos, no sé, 100 grados centígrados, para que una persona con trajes especializados de protección pueda entrar a esa temperatura, pues necesitas que pasen de perdido 20 horas. Pasadas las 20 horas, ya con un poquito de temor, puede entrar una persona. ¿Simón? Simón. O ya si lo que te interesa es la protección de la vida de esas personas, pues dices, si me están pidiendo 20 horas para que baje la temperatura a algo donde ya puede entrar una persona con protección, pues vamos a darle 24 horas, güey. Más vale que se enfríe un poquito más. Vas checando más o menos a qué temperatura llegarías y cuando mandas a la persona, ojo, es casi seguro que no se va a cumplir exactamente, pero va a ser una buena aproximación. ¿Simón? Simón. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los transformadores grandotes que, insisto, están enfriados por medio de aceite mineral. Ese aceite, cuando el transformador está recibiendo mucha potencia de un lado y del otro lado tiene también que sacar mucha potencia, internamente los transformadores se empiezan a calentar. Ese calentamiento del metal, ya sea de las espiras, o del cobre, o del núcleo ferroso, se transfiere al aceite. Si le tienes que dar un mantenimiento a ese transformador, pues no es como que lo desconectes de la luz y lo abras y puedas meterte al aceite, güey. El aceite va a estar hirviendo. Necesitas darle un cierto tiempo. Este tipo de modelos nos ayudan a tener una buena aproximación de en cuánto tiempo puedo hacer esa apertura en una cocina, güey. Si ya nos ponemos un poquito más macabros, un ejemplo medio macabro de esto es, por ejemplo, güey, para la muerte de una persona. Usualmente una persona está a una temperatura entre 36.5 37 grados, 37.5 grados centígrados. Si tú encuentras a una persona y todavía tiene una temperatura de, no sé, el medio ambiente, vamos a suponer que ese día estaba haciendo frío y estaba a 10 grados centígrados. Si tú llegas, le tomas la temperatura al cadáver y dices, ah, caray, todavía está en 32 grados centígrados, con eso tú puedes sacar un estimado, si conocieras la K, de qué tanto tiempo mataron a ese güey. En la realidad, insisto, tener esa K de buenas a primeras resulta prácticamente imposible. Los que estudian criminalística, si todavía se encuentran con un cadáver calientito en un lugar donde la temperatura estuvo relativamente estable, llegan, le toman una temperatura, se esperan una hora aproximadamente, le vuelven a tomar la temperatura al cuerpo y a partir de esas dos mediciones y checar qué tanto cambió la temperatura, así como nosotros lo hicimos con el punto A y el punto B, pueden determinar qué tanto tiempo atrás la temperatura del cuerpo estuvo en los 36.5, 37 grados. Y con eso sacan un estimado de qué tanto tiempo se murió o mataron a la persona. ¿Simón? Simón. Y ya con eso, con investigaciones y la chingada, pues empiezas a decir, a ver, pues si este güey tiene muerto aproximadamente 2 horas, pues me voy a fijar a ver quién entró antes de esas 2 horas a esa habitación, quién salió después de esas 2 horas. Ya con eso puedes empezar a determinar de que, mira, pues este güey está sospechoso, o aquel güey, ¿qué pedo? ¿Simón? Sí se aplica en la vida cotidiana. No cualquier pelado la aplica, pero sí se aplica. ¿Alguna duda?
De momento no. Perfecto.